Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos aquí en este programa, La Biblia y los Derechos Humanos, y el día de hoy es una bendición para nosotros poder estar platicando con nuestro hermano Ángel de Tetla. Buenos días, hermano Ángel. Hermano Roberto, buenos días. Igual para mí, yo creo que el hablar cosas que van a elevar la manera, la calidad humana siempre es interesante, y sobre todo en el aspecto espiritual. Claro, porque a veces la cuestión espiritual se quiere dimensionar hasta un tercero o séptimo cielo y descuidamos la espiritualidad del ser humano, ¿no? Esta cuestión humana de donde se están violentando sus derechos de cada persona, de cada individuo, y no nos damos cuenta que somos seres integrales, donde tenemos que ver ese bienestar por estas personas. Yo creo que sí, claro, siempre nos hemos dejado llevar por esa fuerza y ese poder que naturalmente lo traemos, que es buscar una trascendencia en los dioses. Sin embargo, en esa búsqueda a veces nos perdemos en el hoy y en el aquí. Y en el ser humano es retomar nuevamente, regresar a lo que es la esencia del humanismo. Y la cuestión teológica por siglos ha separado esa actividad, y al ser humano lo han alejado, lo han hecho a un lado, con esa preponderancia y esa prioridad que tiene la teología y el concepto espiritual desde hace siglos. Sí, pienso que también tendríamos que ver la importancia del quehacer reflexivo en nuestros espacios de espiritualidad, porque muchas veces precisamente en el nombre de este Dios, en el nombre de esta teología, nos justificamos para tanta atrocidad. Se comete tanto en este nombre de Dios que, bueno, pues lo hemos visto: genocidios, violaciones a infantes, y donde se descuida precisamente esta cuestión humana, ¿no? Esta cuestión de que ese niño que fue violentado no tenía derecho de ser así. Hemos querido trascender y hemos descuidado que el Verbo se hizo carne, que ese Dios se hizo humano, y que pues eso nos da también un sentido a nuestra vida de poder entender la humanidad desde la Biblia, desde el Dios mismo, que es un Dios de amor, que es misericordia, ¿no? Y que también quiere que estemos bien y no estemos siendo violentados en el nombre de este Dios. Creo que desde el concepto cristiano, del cristianismo, hay muchas cosas que se han dejado de hacer, porque este cúmulo, este número de libros, ¿verdad?, que trascienden y que forman la Biblia cristiana, creo que de aquí hemos también dejado muchas cosas de analizar desde el Génesis, y hay mucha información que desde el Génesis los derechos humanos están presentes, nada más que a través de la historia, a través de los conflictos, a través de ese pensamiento solamente espiritualista, ¿no?, de esa manera que el hombre, tratando de buscar algo más por su soledad, se pierde en la inmensidad del universo buscando a un Dios, cuando en realidad desde el Génesis vemos que ese humanismo y esa plenitud del ser humano lo encontramos entre las mismas tribus, entre el mismo patriarcado, entre la misma forma en que se va desarrollando toda la historia
los semitas, ¿verdad? Desde antes que empieza el pueblo hebreo, desde ahí vemos un valor tan importante del ser humano, que cómo está tan enriquecido. Creo que inclusive hasta parte de las formas que los griegos en algunos casos obtuvieron, vienen precisamente de este pueblo de los semitas que 1000 años, 2000 años antes de que aparezca la cultura griega, ahí empezamos a ver cómo ellos tienen material para después empezar también a establecer esa forma también de humanismo que ellos tienen, ¿verdad? Sin hacer a un lado también el aspecto espiritual de ellos. Son seres integrales, claro que sí. Sí, y la otra también, que hablar de la Biblia es hablar del pensamiento colonizador que nos impusieron. O sea, esto tienes que creer esto de la Biblia porque esta es la palabra de Dios, o aquí es donde está la regla y conducta de fe a la que tiene que ajustarse tu vida. Y a veces hemos mitificado demasiado este libro. El trabajo, a lo mejor el quehacer que tendremos que hacer con base o la perspectiva de derechos humanos, es decolonizar ese pensamiento en torno a la Biblia, y también desmitificar esta figura bíblica, ¿no?, que se tiene en los relatos del Génesis, en estos patriarcas, ¿no?, que se tienen aquí en la Escritura, y que muchas veces pensamos que esto es palabra de Dios. Y pues ahí es donde radica su justificación para violarla. Entonces sería también ver si eso ahí es palabra de Dios, si el libro es palabra de Dios como tal, y por qué no pensar que en la Biblia encontramos palabra de Dios en una lectura adecuada o en una relectura donde precisamente vayamos dignificando al ser humano, ¿sí?, en el nombre de este Dios. O sea, las espiritualidades, ¿sí?, tendrían que unificar nuestra vida, nuestro bienestar, interpretando sanamente esta Escritura. Pero como ya estamos predeterminados a pensar como nos lo impusieron, esto es, el libro tiene que estar con esta interpretación, ¿no? Entonces llega el momento pues, en que nosotros creemos que tienen que ser así las cosas de la Biblia, y a veces descuidamos los contextos, las épocas, lo que se llama la semiótica, o sea, los sentidos de la Escritura. Y uno de los sentidos pues, es verlo desde los derechos humanos, o sea, el bienestar para las personas, y no la esclavitud, y no estar en la marginación de este libro que ha dañado muchas veces a personas. Sigo diciendo, creo que en la Biblia encontramos la palabra de Dios, pero también en la persona encontramos la palabra de Dios. El mismo Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, libros abiertos, escritas. Esa palabra está escrita en nosotros, en nuestros corazones. Entonces también poder entender que en este ser humano también está la palabra de Dios, y no es justo en este Dios de amor que podamos estar violentando sus derechos en el nombre de este libro. Entonces a mí se me hace muy importante que podamos reflexionar desde la Biblia estos derechos humanos, este bienestar para todas y para todas las personas. Radio Comunión. Una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.